Ok, hola, bienvenidos todos. Durante los siguientes minutos estaremos tratando el tema de México, el ingreso al neoliberalismo. El tiempo que trataremos de abarcar será entre 1982 y 1994. Son tiempos en los que nuestro país va a caminar hacia el cambio, hacia un neoliberalismo. Los objetivos de esta presentación será entender cómo inicia en México la apertura democrática, a pesar de que existe algo que se conoció como la caída del sistema. También trataremos de comprender la forma en que nuestro país da paso a la firma de tratados comerciales. Y al final de la presentación trataremos de conocer eventos violentos y telúricos que mostraron una nueva cara de México. Entonces, trataremos entonces de explicar cómo México se va a conducir y va a ser guiado hacia el neoliberalismo. Bueno, comenzamos. Como es costumbre, entonces trataremos primero cuáles van a ser los presidentes de este periodo a tratar. Vamos a estar hablando sobre la presidencia del señor Miguel de la Madrid Hurtado. También, por supuesto, en el 88 la llegada de Carlos Salinas de Gortari. Y en el año de 1994 será la situación ya de Ernesto Zedillo Ponce de León como el candidato y presidente de nuestro país. Serán entonces serán tiempos, mejor dicho, ¿verdad?, de apertura democrática, porque durante este periodo se van a comenzar a tener la cuestión de que algunos partidos como el PAN a ganar algunas candidaturas, van a ganar algunos estados, algunos municipios, y entonces se va a mostrar cómo el PRI comienza a tener pues menos votos de los que tenía en décadas anteriores. Y bueno, como es costumbre, nuestra presentación en tres subtemas. Primero vamos a hablar del ámbito político. Y bueno, desde su campaña hacia la presidencia, Miguel de la Madrid prometió, su eslogan, ¿verdad?, de gobierno y de campaña fue renovación moral. Entre otras cosas, pues va a tener esta cuestión de establecer la Ley Federal de Responsabilidades de los servidores públicos. Trataba, en pocas palabras, de sanciones a trabajadores del Estado que no cumplieran con su labor, aquellas personas que trabajaran en el gobierno y que no estuvieran haciendo lo que les correspondía, pues se les iba a sancionar, y también se les obligaba a presentar cada año declaración de su patrimonio. Entonces, esta va a ser una de las cuestiones que va a utilizar el señor Miguel de la Madrid para poder recuperar la confianza de los habitantes de nuestro país. Renovación moral es entonces cuando el gobierno comienza a mostrar que tiene la capacidad de poder hacer que las personas que trabajan en el gobierno cumplan con su labor, y que también cada año muestren cuál es su patrimonio. Parecen ideas nuevas, pero ya desde los 80s, desde el gobierno de Miguel de la Madrid, se estaban llevando a cabo. Y bueno, durante este periodo, en el año 88, va a haber las elecciones presidenciales que van a tener ahí algunos conflictos internos del PRI. Ya en este año, en el año de 1988, va a haber conflictos porque no se van a poner de acuerdo quién debería ser el candidato. Entre otras personas, Cuauhtémoc Cárdenas, incluso Andrés Manuel López Obrador y algunos otros personajes que eran parte del PRI, pues van a abandonar el partido oficial y van a formar una candidatura desde la oposición. Entonces ya en el 88 hay un quiebre interno en el PRI, donde algunos, Cuauhtémoc Cárdenas, el señor Andrés Manuel López Obrador, entre otros, pues van a formar su propio partido, su propia candidatura. En el caso de las elecciones del 88, pues va a ser prácticamente un día histórico, porque en la vida política de nuestro país se va a anunciar un fraude electoral del tamaño, no, de una cosa gigantesca. Va a ser conocido como la caída del sistema. Tiene usted la foto del señor Bartlett, todavía hoy día político activo. Este señor en aquel tiempo era el encargado de lo relacionado al conteo de votos. Se termina la jornada, imagine usted el escenario, se termina la jornada electoral, es domingo, al siguiente día sale el señor Bartlett a los medios de comunicación a anunciar que el sistema se había caído,
que entonces no tenían registro de muchos votos, que algunos votos se habían perdido en el limbo y que al final pues solamente iban a tomar en cuenta los pocos votos que tenían. Y en realidad pues, se gestó un fraude porque se le dio el triunfo de manera bastante dudosa, por supuesto, al señor, al candidato en ese momento del PRI, Carlos Salinas de Gortari, donde pues ya una vez que llega al poder va a buscar modernizar el Estado mexicano. Recordemos que Carlos Salinas de Gortari es una de las personas que tienen pues bastante desarrollo académico, va a tener posgrados en las mejores universidades de Estados Unidos, va a regresar a nuestro país y va a traer como pues ideas de renovación en el gobierno. Y lo primero que va a hacer es quitarle ese papel de papá o de padre al gobierno mexicano, y entonces comenzará a implementar algunas políticas que van a de alguna manera tener pues digamos algunos objetivos medio dudosos, medio macabros, ¿no? Programas sociales. Uno de los que comenzó a tener mucho éxito a través de la llegada de Salinas de Gortari al poder es esto que se conoció como Solidaridad. Solidaridad era un plan social, un programa social que consistía en que el gobierno daba el material para poder construir, por ejemplo, un parque, para poder construir, por ejemplo, una escuela, y lo que hacía el gobierno entonces era solamente poner el material, y las personas que vivían cerca del parque o que vivían cerca de la escuela tenían la obligación de poner la mano de obra. Y entonces todas las personas que participaban en este tipo de proyectos eran empadronadas y de cierta manera pues se volvían un poco pues parte de este movimiento y de esta cuestión del partido, ¿no?, que estaba en el poder, todavía el PRI. Entonces Solidaridad va a ser un proyecto que va a tener un, digamos, arrastre popular bastante grande, porque el gobierno comenzó a ahorrar la mano de obra, ¿no? Y entonces con esto se hizo de más seguidores, porque Solidaridad llegó a muchos rincones de nuestro país. Ahí usted está viendo fotografías donde por ahí aparecen incluso pues algunos políticos de la época, ¿verdad? En el plano económico, cambiamos de subtema, tendríamos que estar hablando ahora de la situación económica de nuestro país durante el periodo anunciado, 1982-1994. Uno de los sucesos más importantes de nuestro país va a ser el ingreso a la Organización Mundial del Comercio, por sus siglas en inglés el GATT. Lo anterior va a mostrar un cambio en el modelo económico. Queda claro que el anterior modelo, ¿verdad?, paternalista y de crecimiento hacia adentro había caducado y había, pues de alguna manera, pues no funcionado. Y entonces, en otras palabras, lo que se va a hacer es abrir las puertas de México al comercio internacional. Queda atrás entonces el sistema proteccionista y también queda atrás el Estado intervencionista. Y entonces el Estado deja de ser el que tenía un control de la economía y deja que la economía pues se gobierne sola, como debería ser, en mi punto de vista, porque cuando el gobierno participa en cuestiones económicas, pues ya vimos lo mal que nos puede ir. Y entonces en México ingresa a la Organización Mundial del Comercio a partir del 86 y comienza a tener esta cuestión de apertura comercial. México entonces a partir de la década de los 90 comenzará a firmar muchísimos tratados comerciales. Hasta el momento tenemos tratados comerciales firmados con 46 países y estamos abarcando el 60% del Producto Interno Bruto Mundial, ¿no? Entonces son números que podrían ser bastante atractivos, porque entonces México pues tuvo, digamos, triunfo en la cuestión de apertura comercial, de tratados firmados, lo cual no quiere decir que por tener muchos tratados tengamos mucho éxito. Y entonces pues vamos a ver ahora este cuadro de datos sobre los tratados comerciales firmados hasta el momento. Si usted se da cuenta, pues estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tratados aproximadamente, ¿no? Por ahí me faltarán algunos a lo mejor, pero son 12 tratados de libre comercio que tiene firmados nuestro país hasta el momento. Incluso, pues podría usted dar cuenta, hay algunos que no son tan, digamos, atractivos,
pero sí tenemos otros que podrían de alguna manera anunciar que México tiene grandes oportunidades de progreso. Si pone atención, por supuesto, en el 94 tenemos este tratado firmado con Canadá y Estados Unidos, donde estamos hablando de apertura comercial o poder ingresar productos a un mercado potencial de 380 millones de habitantes aproximadamente. En el año 2000 tenemos el tratado con la Unión Europea, que pues es uno de los tratados en mi punto de vista muy poco explotados, porque pues tenemos potencial ingreso a un mercado de 500 millones de habitantes, que es digamos el total de habitantes que viven en la Unión Europea. Y si sigue observando el cuadro, pues tenemos el caso de Japón con 126 millones, una de las potencias mundiales, gran consumidor por ejemplo de algunos productos agrícolas. México tiene ahí un tratado bastante atractivo porque hay muchas oportunidades de hacer negocio con los japoneses, y bueno, algunos otros tratados como el caso de Perú o Colombia que anuncian pues digamos un número abundante de oportunidades de ingreso para poder vender productos a nuestro país. Entonces dése cuenta cómo con el paso del tiempo, a partir de los 90, pues México comienza a firmar muchos tratados de libre comercio. Considero que uno de las causas de que sea así es que México, al ser vecino de Estados Unidos, pues es un país muy atractivo, porque de cierta manera los países que tengan firmado un tratado de libre comercio con nosotros, pues de manera indirecta tienen acceso hacia Estados Unidos. Y bueno, seguimos con el tema del ámbito económico. Habrá que decir que para poder lograr la firma del tratado con Estados Unidos y Canadá, pues se va a tener que llegar a algunos acuerdos. El principal acuerdo que llegó México y Estados Unidos fue el conocido como el Plan Brady. El Plan Brady consistía en cesión de la deuda externa que México tenía con Estados Unidos. Era tanto el dinero que le debíamos a Estados Unidos que nuestros vecinos pues prácticamente nos van a condonar el 50%, nos van a decir, pues ya no me pagues todo lo que me debes, págame la mitad, pero a cambio nosotros teníamos que facilitar el acceso al modelo neoliberal. Uno de los grandes impulsores a que el mundo se convirtiera en neoliberalismo, sobre todo en el plano económico, es la cuestión es el caso de Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos es el garante y la potencia mundial que pues a partir de la década de los 70 y 80 comienza a querer, ¿no?, de alguna manera obligar a que el mundo se convirtiera en neoliberal. Además, se va a condicionar la firma del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá cuando México adoptara las políticas del Consenso de Washington. El Consenso de Washington pues es una serie de medidas que no son otra cosa más que la implementación, ¿no?, el camino a poder lograr que México sea un país neoliberal. Y entonces, para decirlo de manera fácil y en pocas palabras, Estados Unidos va a influir fuertemente para que exista esta cuestión de que México comience a adoptar ideas neoliberales. En el plano, digamos, social, la sociedad mexicana durante este periodo vivió algunos sucesos bastante trágicos. Para intensificar toda esta situación que estaba viviendo nuestro país, habrá que sumarle que el 19 de septiembre de 1985 la Ciudad de México va a recibir un terremoto que dejó en ruinas parte de la capital de nuestro país. Usted está observando imágenes de aquella situación donde lamentablemente miles de personas van a perder la vida. Con una intensidad de 8 grados, ¿verdad?, en la escala de Richter, va a marcar la vida de la capital. Con lo anterior va a nacer lo que hoy se conoce como la sociedad civil. La sociedad civil es cuando los ciudadanos salen de sus casas y comienzan a tener esta labor de ayudar a todos los que están en desgracia. Sociedad civil es una sociedad donde entonces las personas están participando de forma más activa en la sociedad que habitan. Y entonces mares de personas van a salir a ayudar. El gobierno y sus servicios van a quedar rebasados. Es triste, pero bueno, en aquel momento cuando sucede el temblor del 85, pues va a haber esta cuestión donde van a ser muchos los edificios que van a colapsar,
van a ser muchas las personas que van a morir porque va a ser insuficiente los servicios que puedan atender toda esta cuestión de heridos, toda esta cuestión de pues personas que estaban atrapadas entre escombros. Y entonces es ahí cuando entonces la sociedad mexicana comienza a tener esta cuestión de participar de manera activa. Muchas personas salieron de su casa y comenzaron a hacer largas filas, algo parecido a lo que sucedió hace muy poco con el anterior temblor, ¿verdad? De la cuestión de cómo la sociedad civil organizada pues va a trabajar mucho mejor que el mismo gobierno. Y bueno, Tomás, aquí tenemos imágenes que muestran cómo fue digamos la intensidad del temblor del año 85. Yo recuerdo que en aquellos tiempos, todavía yo alumno de primaria, pues ni siquiera tuve esta conciencia de lo sucedido, ¿no? Fue una cuestión de que al final, pues muchas personas todavía no había tanta difusión de la comunicación, ¿no? Fue una cosa de que yo me enteré hasta 2 o 3 días después, ¿no? A través de los noticieros, que eran muy escasos, y pues realmente era muy poca la información que se podía tener, ¿no? Nosotros desde nuestra casa, pues imaginando que las cosas no estaban tan mal, ¿no? Y bueno, podríamos comenzar cuestiones relacionadas a la sociedad en aquellos tiempos. El primer día del año de 1994, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, conocido como el EZLN, se va a levantar en armas. Se le va a declarar la guerra al Estado mexicano. Es un ejército pues bastante débil, ¿no? Son personas indígenas que habitan en las partes altas del estado de Chiapas. Es un ejército que no tiene armas, están, digamos, entrenando para poder enfrentar al Estado mexicano, pero pues tienen palos, no tienen armas, y ellos mismos sabían que no iban a ganar. Pero su principal triunfo fue que llamaran la atención internacional. Los zapatistas no iban a ganarle nunca la guerra al Estado mexicano, no tenían la capacidad para poder enfrentarlo, pero su triunfo no fue, bueno, en este caso su gran triunfo fue precisamente llamar la atención internacional. Muchas personas del mundo comenzaron a darse cuenta que pues había una cosa importante y pendiente que atender en México. Y entonces, con discursos llenos de metáforas, el subcomandante Marcos se convierte en el guerrillero posmoderno, porque ahora pues vamos a tener el ejemplo de un subcomandante que no tiene armas, pero tiene palabras para poder atacar al gobierno mexicano. Y bueno, los zapatistas del estado de Chiapas le muestran a todo el mundo la existencia de indígenas discriminados desde hace 500 años. Y entonces los indígenas, ¿verdad?, zapatistas, pues le muestran al mundo que estamos hacia el neoliberalismo, pero que existen comunidades en Chiapas donde no hay agua, que vamos hacia un nuevo modelo económico llamado neoliberalismo, pero que existen escuelas, ¿no?, donde no hay luz eléctrica, que existen escuelas donde no hay sanitarios, que hay estas cuestiones de múltiples carencias en el estado de Chiapas. Entonces el movimiento zapatista tiene que ser algo que tiene que formar parte de este periodo del ingreso al neoliberalismo. También tendríamos que hablar sobre la cuestión de la violencia. Al final de este periodo se va a llenar de violencia porque hubo varios acontecimientos que mostraron lo endeble que era nuestro país. Ya para cuando termina la presidencia de Carlos Salinas de Gortari, pues el candidato, ¿verdad? Ahí vamos a tener la cuestión de que el candidato Luis Donaldo Colosio pues va a ser asesinado, ¿verdad? En este caso también tenemos el asesinato del cardenal Posadas Ocampo y también del político Mario Ruiz Massieu. En este caso, estos asesinatos van a desestabilizar el ingreso de México al neoliberalismo. Y entonces mucha gente en México va a tener esta cuestión de vivir con miedo, vivir con incertidumbre,
Yo recuerdo que en aquellos tiempos, cuando se anuncia el asesinato de Luis Donaldo Colosio, pues prácticamente hubo mucha tensión porque pues faltaba muy poco para que se llevaran a cabo las elecciones presidenciales y bueno, en este caso ya el PRI se queda sin candidato. Hay muchas historias alrededor de este asesinato. Incluso ahí usted podría acudir al streaming de Netflix para ver, bueno, pues que hubo alguna serie de contubernios y de acuerdos donde parecía que Luis Donaldo Colosio, pues como que su presidencia podía perjudicar a personas, ¿no? Con cuestiones de mucho poder económico y político. Y bueno, una vez que pues se asesina a Luis Donaldo Colosio, se va a designar a Ernesto Zedillo Ponce de León como el candidato del PRI. Se va a llevar a cabo una campaña del voto del miedo. Lo que hizo Ernesto Zedillo es convencer a los mexicanos de que votaran por el PRI, porque si no votaban por ellos había la amenaza de que hubiera desestabilidad. Y entonces mucha gente en aquel tiempo, recuerdo muy bien, pues no quería que el PRI siguiera gobernando, pero tampoco quería que hubiera violencia. Comenzaron a aparecer algunos fantasmas de los traumas que hemos nosotros venido cargando con nuestra historia, y entonces algunas personas pues prefirieron votar por el PRI antes de votar por otro partido, por la cuestión de sentir miedo, por la cuestión de que pues igual si el PRI perdía la presidencia hubiera pues bastantes conflictos, ¿no? Prácticamente con esto le damos cierre a esta presentación. Agradecemos muchísimo toda su atención y nos estaremos viendo y escuchando en los siguientes videos. Nos vemos, chao.